Shalom Aleichem, muchas bendiciones. Reciban un cordial saludo de mi parte y quiero darle las gracias primeramente por sintonizar este audio, este video. Gracias por conectarse y asistir a este estudio del tabernáculo en el desierto. Este era un estudio que estuve en todos estos días, llevo ya 3 semanas aproximadamente estudiando sobre el tema. Y bueno, he estado escudriñando las escrituras, estuve investigando, en fin, estuve yo bastante sumergida en el estudio. Y bueno, llegó la hora de compartirlo con ustedes, ya que el Padre ha puesto ese sentir en mi corazón. Este estudio va a estar dividido en 8 partes, porque es bastante largo. Y no tendría sentido, no sería bueno dejarles todo el contenido allí mismo en un solo audio, en un solo video, en un solo día. Entonces decidí dividirlo en 8 partes para que sea para ustedes más fácil de asimilar, de estudiar. Y por supuesto, todo aquel que está interesado en el PDF, porque yo elaboré un PDF del estudio del tabernáculo, pueden contactarme dejando un comentario aquí abajo en la casilla de los comentarios, o puede también buscarme por Facebook. Les voy a dejar el nombre o incluso el link de mi Facebook, de mi perfil, para que ustedes me busquen y por Messenger pueden decirme o manifestar su interés por el PDF y yo con mucho gusto les haré llegar ese archivo. Y bueno, sin más preámbulos, pues empecemos a estudiar. El estudio del tabernáculo es uno de los más fascinantes e interesantes que nos presenta el Tanaj. Es una lección visual de la redención de Yahweh. En sus pequeños y grandes detalles se encuentran ventanas no solo hacia la vida desértica de los antiguos israelitas, pero más aún el corazón mismo de Yahweh y la forma en que el hombre pueda relacionarse con él. No existe otro estudio de las Sagradas Escrituras como el del tabernáculo que revele a través de su simbología y tipología la esencia misma de Elohim Yahweh de una manera profunda. Conoceremos de principio a fin el proceso total de la salvación del ser humano, tal como fue diseñado por nuestro único y verdadero Elohim. Además de observar a plenitud la obra redentora y salvadora de Yahweh, podemos ver al creyente y al grupo de creyentes, es decir, su asamblea, o mejor dicho, su pueblo, operando dentro del plan perfecto, a través del estudio del tabernáculo y cómo Elohim acerca de alguna manera al ser humano por medio de su Hijo Yahshua, para no solo salvarlo, sino también habitar en ese ser, con el fin de morar muy pronto con él por toda la eternidad, como nos plantea Apocalipsis 21:3. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Cuando Yahweh creó a Adán, tenía plena comunión con el hombre. Hablaba sin necesidad de hablar en él, de habitar, mejor dicho, en él. Sin embargo, aquella comunión fue rota a causa del pecado. La desobediencia de ellos rompió las líneas de comunicación con el Eterno. El pecado separó al hombre de Yahweh y aisló a ambos protagonistas. No obstante, Yahweh quería restablecer esa comunión. Y la única manera en la que lo podía lograr, o la única manera en la que podía era habitar entre la gente, era a través de un plan de salvación. Fue así que en Génesis 31:15 anunció proféticamente que Yahshua vencería a Satán. Mira lo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por esta razón Yahshua vino en forma de hombre y habitó entre nosotros. Fíjate lo que dice Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo
El verbo se refiere a Yahshua. Acuérdense que el verbo estuvo con Elohim. En Juan 1 está eso detallado. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y para habitar en el corazón del hombre fue necesario que el Hijo de Elohim se diera en sacrificio, para que habite Yahshua por la fe en vuestros corazones. Es por eso que todo el que cree y acepta su sacrificio viene a ser morada de Elohim, hasta el día en que nos venga a buscar, para que donde Él esté, estemos también nosotros. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos humanas, sino que es eterna en los cielos. Conocer la simbología y tipología del tabernáculo nos permite apreciar y entender el propósito de Elohim para salvar al hombre y su objetivo final, la comunión plena con Él. En la construcción del tabernáculo no hay nada arbitrario. Al contrario, todo es debidamente calculado por Elohim. Cuando leemos las escrituras notamos que el orden fue comenzar con el arca del testimonio y su propiciatorio. Seguido a este mueble se debía hacer la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y la tienda como tal. Después se haría el altar de bronce y el atrio del tabernáculo, el altar del incienso y por último la fuente de bronce. El orden que notará tiene su origen con el hombre llegando hasta la presencia de Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Este orden describe el proceso de salvación que se originó en Yahweh y cómo Él se acerca al hombre para salvarle, dando a entender que no fue el hombre quien creó el plan de salvación, sino Yahweh mismo. Entramos entonces en materia, tabernáculo en el desierto. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, dijo Yahweh alguna vez, se lo dijo a Moisés. El tabernáculo del desierto tiene varias expresiones, quiero que lo sepan. Hay varias expresiones que se refieren al tabernáculo. Fíjate, el tabernáculo del desierto, Mikdash. Cuando lo buscamos en la palabra, está en Éxodo 25, versículo 8, Números 10, versículo 21. Es llamado mayormente en la Torá con los apelativos de morada, que es Mishkan, o tienda, que es Oel, o con sus combinaciones, morada de Yahweh, Yahweh, o Mishkan Yud-He Vav-He, morada del testimonio, Mishkan Aedat, tienda del testimonio, Oel Aedut, tienda del encuentro, Obel Moed, y morada de la tienda del encuentro, Mishkan Oel Moed. ¿Ok? Todo esto está respaldado por pasajes bíblicos que están aquí expuestos. Entonces, su arquitectura, vamos a hablar un poco de la arquitectura del tabernáculo. El tabernáculo del desierto o el Mishkan era un santuario portátil y desarmable, adoptado a los desplazamientos del periodo nómada de Israel. Recordemos que el pueblo durante 40 años estuvo en el desierto después de ser liberados de la esclavitud allá en Misraim. Y Yahweh de alguna manera tomó la excusa de hacer un santuario para morar en medio de su pueblo, para así relacionarse con él y prepararlo para la conquista de la tierra prometida, que es Canaán. ¿En qué se inspiró el Padre para hacer esto? Nada más y nada menos que en Yahshua HaMashiach. Todos los elementos que componen el tabernáculo hacen referencia al Hijo de Elohim, desde los materiales hasta el mobiliario utilizado. Es importante explicar que el concepto en arquitectura es la esencia del diseño como tal arquitectónico.
Se entiende como la transición de una idea y materialización de la misma proyectado en un espacio que da sentido al hacer arquitectónico. Este guía la función y el valor estético de cualquier diseño, evitando caer en caprichos formales. Lo que hace entender entonces que la forma, los materiales, los colores y elementos del tabernáculo no tienen nada que ver con un simple capricho de Elohim. Todo tiene un porqué y nada es al azar. Cada material, cada textura que vemos ahí en ese tabernáculo, en ese hermoso proyecto, tiene que ver con el plan de salvación para nuestras vidas. Y tú y yo sabemos que el plan de salvación o la figura principal de salvación para nuestras vidas es el Mesías, es Yahshua HaMashiach, su hijo amado. Por eso les digo que el concepto o la idea o la fuente de inspiración para que el Padre le muestre este diseño a Moisés es el mismo hijo de él, es su mismo hijo, Yahshua. ¿Ok? Y obviamente la función que él iba a llevar a cabo a él manifestarse en nuestras vidas. Vamos a entrar al programa inmobiliario. El tabernáculo está dividido en 3 espacios y cada uno de estos tiene su mobiliario correspondiente dándole carácter y una función. Tenemos al atrio que está aquí representado en azul y en ese espacio tenemos el altar de bronce y la fuente de bronce. Después pasamos a otro espacio, el lugar santo que está representado en verde. Y en ese espacio, que es más compacto, por cierto, que el mismo atrio, tenemos la menorá, que es el candelero de oro, la mesa con los panes de la proposición y el altar de incienso. Más adelante les estaré explicando cuál es la función de cada uno de esos muebles y, por supuesto, todo lo que tiene que ver en la parte espiritual con todos esos mobiliarios y esos espacios que les estoy presentando. Tenemos otro espacio, es el lugar santísimo que está representado en rojo y solamente está el mueble más importante del tabernáculo, que es el arca con su tapa, que es el propiciatorio. Vamos a hablar de la implantación o ubicación del tabernáculo. Según el libro de Números, capítulos 2 y 3, el tabernáculo fue ubicado en el centro del campamento hebreo en el desierto, lo que quiere decir que las tribus estaban agrupadas a su alrededor. Lo podemos observar claramente en esta imagen. Los levitas fueron repartidos alrededor del tabernáculo, estando ellos al cargo de la organización del mismo. Ya sabemos que Leví era uno de los hijos de Jacob. Leví tenía 3 hijos cuyos nombres eran Gerson, Coat y Merari, y cada uno de ellos era líder de un clan. Moisés y Aarón eran hijos de Amram, hijos de Coat. Eso lo podemos ver en Éxodo 6, cuando vemos la biografía de Moisés. Todos los varones de la tribu de Leví debían ocuparse del santuario, siendo que era mucho el trabajo para una sola familia o una sola persona, el transporte, el cuidado, el mantenimiento de aquella obra. Fue necesario repartirlo entonces entre esa tribu. Es necesario recordar que la tribu de Leví fue la que Yahweh consagró para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerio. O sea, ese fue como tal la tribu que el Yahweh seleccionó para que le sirvan directamente como tal. ¿Okay? Entonces vamos a analizar un poco la implantación. No nos vamos a quedar nada más con saber que estaba en el centro y todo eso. Vamos a irnos un poquito más allá. Fíjate algo. Entendiendo que definitivamente el tabernáculo es la representación gráfica de la redención de Yahweh para la humanidad, analicemos entonces algo o vamos a ver algo. Fíjate que aquí vemos esto que señalé aquí es la entrada del Mishkan. Y en la entrada está nada más y nada menos que hacia el este. Vamos a ver qué pasa en el este. Sabemos que el amanecer se da justamente allí.
La palabra relata que Yahshua es la estrella de la mañana. Fíjate que el sol sale en el este y dice la palabra que Yahshua es la estrella de la mañana. Y sabemos que el sol es considerado una estrella. Al amanecer, el amanecer recuerda un nuevo comienzo, una nueva misericordia para disfrutar. Eso hace referencia a la nueva vida que adquirimos una vez que aceptamos que Yeshua sea el amo de nuestras vidas. La palabra nos hace entender que somos nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron. Y esas cosas viejas tienen que ver con el ayer, con el pasado. En Yeshua nacemos de nuevo. Y en este caminar, aunque fallamos, Él mismo, por medio de su gracia, nos da la oportunidad para empezar de nuevo, para así poder alcanzar su estatura para la gloria de Elohim. Se podría considerar el amanecer como un símbolo de gracia, ya que el Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Y es la misma actitud que debemos tener nosotros los hijos de Yahweh o los creyentes en Yahshua. Entonces le acabo de explicar lo que representa la parte este, el amanecer, ¿ok? Una nueva vida, una nueva misericordia para disfrutar todos los días, nueva criatura, nuevo nacimiento. Y es símbolo de gracia. ¿Por qué? Porque el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿ok? Y Él nos da la oportunidad también de volverlo a hacer, de volver a tomar la oportunidad que tenemos para vivir y hacer las cosas como deben ser para la gloria de su nombre. Fíjate lo que dice Malaquías 3:20. Mas a ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán como becerros de la manada. ¿Quién es el sol de justicia? Ya les acabo de decir, Yahshua HaMashiach. Él nos ha traído la salvación perfecta. Con Él empieza un nuevo día, con Él se nos enciende la luz. A través de Él todo empieza a florecer e inicia el crecimiento espiritual. Además de eso, todos los que creen en su nombre y se comprometen con Él en su segunda venida brillarán en su justicia y se alegrarán con gran júbilo. Fíjate lo que pasa en el este también. Está ubicada la tribu de Judá. ¿Qué dijo Yahshua una vez en la palabra, estando aquí en la tierra? La salvación viene de los judíos. Creo que se lo había dicho a la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Él mismo es la salvación. Yahshua es salvación. Es más, su nombre significa Yahweh salva. Fíjate algo, Él es el camino a la vida eterna. Él nació en Belén de Judea. Eso tiene que ver con Judá. Y murió en Jerusalén, la capital de Judá. Su nacimiento tiene lugar en Judá y su sangre que nos redime fue derramada en esa tierra también. En la tierra que le pertenece a la tribu de Judá, específicamente en Jerusalén, enmarcando bien el origen de la salvación. Yahshua era judío y su sangre podía haberse sido derramada en cualquier tribu, siendo él un hebreo, un israelita, pero más bien el propósito es que muriera en Judá para crear el impacto espiritual de redención desde allí. De hecho, el templo que surgió más adelante, después del tabernáculo en el desierto, fue construido en Jerusalén. Y la muerte de Yahshua provocó que el velo que da al lugar santísimo se rasgara. Ni siquiera fue en vano que aquel templo fuera ubicado en esa ciudad. ¿Ves que todo en Yahweh tiene un propósito? ¿Ves que todo en Yahweh tiene un porqué? Nada es al azar, absolutamente nada. Podemos decir entonces que la salvación viene de Judá para el mundo. O sea que el impacto fue provocado allí, en Judá. ¿Para darle qué? Lugar a una explosión espiritual para la salvación de la humanidad.
Fíjate esto que está escrito en la palabra y te lo tengo aquí. Eso fue una bendición que fue pronunciada sobre Judá. Fíjate lo que dice. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mano de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más rojos que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Más blancos que la leche. Fíjate que ahí he resaltado varias expresiones y te los voy a explicar. Cachorro de león es Judá. Y sabemos que Yahshua es el león de la tribu de Judá. Lo puedes buscar, está en Apocalipsis expresado allí, que Yahshua es el león de la tribu de Judá. Es decir, él es el rey, el grande de Judá. Dice más adelante, no será quitado el cetro de Judá. ¿Qué significa eso? Fíjate que de esa tribu surgió un rey muy importante y muy amado por Elohim, que se llama David, a quien Yahweh le prometió algo muy particular. Y está escrito en 2 de Samuel 16. Te invito a que lo busques. Fíjate lo que le dijo, que es que tu reino permanecerá siempre y tu trono será estable eternamente. Esa fue una de las promesas que le dio Yahweh a David. Y esa promesa se ve cumplida en la vida de Yahshua. ¿Por qué? Porque cuando analizas Mateo, el primer capítulo de Mateo está ahí la genealogía de nuestro Mesías. Y nos damos cuenta que de esa línea mesiánica está David. Entonces, no es en vano que cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que se le dice a Yahshua, hijo de David. ¿Te acuerdas del mendigo? No me acuerdo si fue en Jericó. Ese mendigo estaba allí, tenía años ciego también, creo que era un ciego también. Y él cuando clamaban, le dijeron, mira, aquí pasa Yahshua y tal. Entonces él dijo, Yahshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Se sabía que el Mesías iba a ser hijo de David, porque eso está profetizado. Y fíjate que ahí nos damos cuenta de que no fue en vano realmente el hecho de que sea él el hijo de David, porque es que había una promesa. Yahweh se lo prometió a David y ahí lo podemos ver cumplido. Hasta el sol de hoy él es el rey y va a reinar eternamente. Otra expresión que resalté, hasta que llegue Silo. Esta frase en hebreo se traduce en hasta que venga el dueño del cetro. ¿Y quién es el dueño del cetro? Es Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes. Él es el Adón. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí voy a dejar el estudio. Mañana, pero les prometo montar el video mucho más temprano. Voy a compartir la segunda parte del estudio. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Les invito a que investiguen, por supuesto. Les invito a que busquen, escudriñen las escrituras. ¿Ok? Para que no quedarse con lo que les digo aquí nada más. Porque la idea es que ustedes aprendan mucho más. Así que bueno, hasta aquí llega esta primera parte del estudio y bueno, nos vemos mañana. Shalom, shalom.